Bienvenidos a Arqueros Anónimos, episodio 2, 3, 2, 1, acción. Bueno, chachos, bienvenidos. Hola a todos, a todas los que nos escuchan. Hoy ya vamos con el episodio número 2 y tenemos un invitado muy especial. Como pueden ver acá, estamos con el profe Darwin Moncada, entrenador de arqueros, también exfutbolista profesional en la Liga de Venezuela, Primera División, con Estudiantes de Mérida. Entonces vamos a estar conversando un poquito de él, de fútbol, pero vamos a ir un poco más allá del fútbol, más allá del arco, ¿no? Entonces, bueno, profe, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, George. Quisiera empezar un poco preguntándote cómo fue el llegar al fútbol, cómo te diste cuenta que el fútbol era lo tuyo, y ahí vamos ondeando más un poquito de todo ese recorrido. Entonces, ¿cómo empezaste en el fútbol? De pequeño, como todos comenzamos, disfrutando una infancia que fue alrededor del fútbol, detrás de una cancha de tierra que tuvo o tiene muchos recuerdos para mí. Inicié en el colegio jugando micro, en el cual tuve el privilegio de un entrenador que me dijo, hey, hazlo como arquero. No tuve esa historia del que menos sabía, lo metían a jugar, sino me dijeron, hey, sí, arquero, me gustó, y de allí me quedé ser arquero. De ahí comenzó un camino un poquito entretenido, un poquito divertido, pero con muchos privilegios a lo largo. Ok, pero bueno, vamos a ondear un poquito en eso. ¿Cómo así que entretenido? Sí, porque, digamos, comencé en un barrio con un equipo de amigos. Ayer contaba una historia que era terminar de jugar e ir a comer mango con, acá se llama mangoviche. Ok. Sí, y era totalmente diversión, era de la casa al barrio, del barrio a la casa, disfrutando, compartir con amigos, en cierto modo. O sea, muy recreativo, sin esa Siempre ha exigencia. sido recreativo, Ok. siempre ha sido recreativo para mí. Ya de ahí, pues tengo el privilegio y me dicen, hey, ¿por qué no vas y haces pruebas con el equipo sub-16 de Estudiantes de Mérida, que era como decir las categorías menores? Y como tú dices, ¿por qué no? Ok. Fuiste, te probaste y quedaste. No fue tan fácil, no fue tan Bueno, fácil. pues, en resumidas cuentas. Yo voy pensando que, bueno, eran 4 o 5 arqueros, cuando llego son 12 arqueros. Uf. La anécdota más divertida es que el primero, el segundo y el tercero eran de 1,90, 1,80, y el tercero estaba por ahí medianamente a mi tamaño, y yo con 1,75. Y llegué siendo 12 arqueros. Me acuerdo que pues yo llego y veo 12 arqueros, pero bueno, yo iba a disfrutar en cierto modo. Y cuando llego las primeras semanas, pues era el 12 arquero, me metían faltando 5 minutos para las 7, sin luz, una cancha de tierra dañada. Pero yo entraba a hablar, a liderar, a organizar, y poco a poco fui escalando hasta que llegué, faltando 2 semanas, estaba entre los 4, faltando una semana estaba entre los terceros, y cuando comienza el torneo soy el titular. Y de ahí para allá. Ir subiendo. De ahí para allá, pues la verdad no tuve el privilegio de jugar todo el torneo, excepto por una lesión que tuve, pero de resto viví todo el torneo como tal, disfrutando. Una de mis mejores etapas, en cierto modo. Bueno, profe, y aprovechando que cuentas eso de cómo fuiste escalando, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo es ver, hey, tengo 7 arqueros delante mío, yo soy el octavo? No, es un ejemplo, ¿no? Porque dijiste que eran 12. ¿Cómo es manejar eso? ¿Cómo es decir, oiga, tengo una competencia encima, pero cómo hacerlo para que sea una competencia sana? Porque muchas veces esa competencia nos lleva a autosabotearnos, a decir no soy lo suficientemente bueno porque hay alguien más encima de, pero a fin de cuentas es más algo propio. Entonces, ¿cómo fue manejar eso y a tan temprana edad? Creo que me pasaba algo que era que no estaba pensando en qué iba a pasar mañana, sino en lo que estaba pasando hoy. Y eso me pasa constantemente en mi vida. Y era, yo juego hoy, me daban 10 minutos eran para mí mis mejores 10 minutos. Me daban un minuto y era un minuto al máximo. Hablando, liderando, organizando. Me acuerdo mucho que el entrenador me decía, tú tienes una virtud que eres que hablas mucho. Entonces eso ponlo a disposición de lo que va a pasar. Y 10 minutos entró a hablar. No me remataban el arco, pero hablaba como un loco. Y cuando la agarraba hacía un pase gol. Entonces eso fue que era imposible que los primeros entrenamientos te vieran. Con 12 arqueros ya los entrenadores se aburren, en cierto modo. Pero cuando tú entras y tú marcas la diferencia y tú hablas y tú te haces sentir, el entrenador comienza a mirar a ese loco que entró a hablar, a esa persona que entró a liderar.
Entonces, yo en estos días conversé eso con un arquero y le decía, como tú llegas y caminas, eso marca demasiado en un equipo. Y creo que eso fue lo que me fue escalando, escalando, escalando. Aparte de la diversión, porque yo estaba en cada entrenamiento sin pensar qué iba a pasar mañana. Yo no dije, yo llegué aquí para ser el titular de la sub-16 de Estudiantes de Mérida. Yo llegué, me dijeron, ahí está esta oportunidad, vaya. Fui y llegué a disfrutarlo. Okay. Entonces, ese fue como que el estado anímico de todos los días. Hoy es un día más, hoy vamos a disfrutarlo. Y son 10 minutos al 100. Mañana son 15, mañana son 45, después van a ser, y después fue todo el torneo. Y me comentabas que también jugaste en el equipo de mayores, ¿no? Ya en el propio, por así decirlo. Sí. ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo te dieron la noticia? ¿Cuál fue la sensación, emoción, nervios? ¿Cómo fue ahí ese tema, esas sensaciones? Va en conexión a lo que pasó anterior a eso, que es disfrutar en donde estaba y lo que estaba pasando. Yo se lo digo constantemente a mis arqueros, yo no estaba pensando en ser profesional, es decir, yo no llegué a la sub-16 con el afán, el estrés, el decir, mañana voy a ser el arquero titular de Estudiantes de Mérida profesional. No, yo simplemente estaba disfrutando. Hicimos un muy buen torneo, la verdad, con unos compañeros, creo que es triste decirlo, pero muy pocos compañeros tengo en el fútbol, pero de esas sub-16 están los 2 o 3 que son mis mejores amigos de la vida, en cierto modo. Okay. Entonces generamos un grupo muy bonito, muy unido y ganamos muchos partidos. No quedamos campeones. Llegamos a cuartos de finales, pero disfrutamos mucho ese torneo. Ejemplo, yo vi las estadísticas, antes no le he prestado atención a la estadística, y yo era el segundo mejor arquero al lado de la selección Venezuela. Yo nunca estuve en la selección Venezuela. O sea, mis números eran por encima del de la selección Venezuela. Y de allí dicen, en Venezuela hubo un privilegio que era que para ese entonces comenzaron a implementar el tema de los juveniles. Y entonces como que había la obligación de tener 5 menores de 18 años inscritos en el equipo. Entonces dijeron, bueno, va a haber una captación de juveniles, vaya. Lo mismo me pasó, yo voy sin el afán de lo que pueda pasar, pero voy porque me dijeron que fuera. Y voy a divertirme en cierto modo. Entonces cuando llego, fue de amor y desamor porque yo llego, el entrenador me había visto, me conocía, estaba el entrenador asistente de arqueros. Y él me dice, no, usted es muy bueno, me gusta y todo, pero cuando dan la lista de los que quedaron, había un compañero que ya venía firmado por la selección, y entonces era un proyecto más grande. Y en cierto modo, si era de biotipo, era de tamaño, sí tenía esas condiciones más visibles que las mías. Y me dijeron, no, en este proceso no vas a quedar. Y yo, bueno, me fui no con rabia, pero con ese decir, yo soy mejor técnicamente en los que están, pero en este momento no se dio. Pero no me voy como que triste, sino voy a trabajar, voy a hacer lo que más me gusta, voy a seguir trabajando a ver qué pueda pasar. Y estoy en ese momento en la selección, como decir acá, selección Bogotá, estoy en la selección Mérida y estábamos preparándonos para un torneo y nos invitan a jugar. Entonces vamos a jugar como un amistoso contra el profesional y yo voy a jugar con la selección. Ya estaba Dudamel, había llegado ya como conformado el equipo como tal. Y pues sí, hicimos un buen partido, le empatamos 0-0 al equipo profesional, nosotros siendo sub-17, que como que, ¿qué está pasando aquí? Me acuerdo que ese Dudamel fue a regañarlo, a putearnos de que como unos niños les están ganando, de les pena. Y cuando termina ese entrenamiento, ese partido, me acuerdo, se me acerca el delegado y me dice, tú eres del equipo, ¿cierto? Yo, sí. O bueno, preséntate mañana al entrenamiento. Y ahí es donde se presenta mi primer entrenamiento. O sea, yo llego a ser el cuarto arquero, en cierto modo. El primero era un arquero ya de recorrido con 8 veces campeón, segundo de la selección Venezuela, el segundo era un arquero veterano y el tercero era el que había inscrito. Okay. Y aparezco yo. Ahí no, aparezco pero yo. Igual, entonces, o sea, llegar al equipo profesional, así sea segundo o tercer arquero, eso ya es un gran logro, ¿no? Tú debutaste, ¿no? Sí, claro, sí, tuve el privilegio de debutar. ¿Cómo fue ese debut? ¿Cómo se dio? Y más que cómo se dio, ¿con qué te quedas de ese debut, de ese día que tú digas, me acuerdo específicamente de esto, me lo viví así, sentí esto, mejor dicho? ¿Cómo fue? Tengo algo que es que a mí las cosas nunca me han pasado por suerte o porque, sino realmente ahí está el propósito de Dios detrás de cada cosa. Pasa algo extraño que yo estoy entrenando, tengo mi primera convocatoria 2 partidos antes
y el entrenador de arquero, Diego Gómez, colombiano que aprecio demasiado, en cierto modo quien me abre las puertas también y en cierto modo me adopta y me da ese cariño como un cariño extra de entrenador arquero. Y me dice, bueno, ya tienes 2 convocatorias, habla con Dudamel y va a ver cómo va a ser tu tema económico. Y pues la verdad el equipo, como yo tenía un convenio sub-20, me dijeron, no tienes el convenio sub-20, tú vas a estar como el convenio sub-20, no vas a devengar dinero. Y yo, bueno, está bien. En cierto modo quedo como con ese sabor como amargo y salgo del entrenamiento y el asistente me dice que ya no continúo esta semana, que tenía que ir con la sub-16, como modo de castigo, en cierto modo lo sentí yo. Okay. Y pasa esa semana, lastimosamente el arquero se lesiona el fin de semana, el arquero titular, y me volvieron a llamar para estar los 3. Y nos dicen, el que mejor esté juega el fin de semana. Para mí no fue presión porque yo no lo vi como presión, es decir, yo no me metí en mi cabeza, yo soy el que tengo que jugar, sino simplemente yo, bueno, estoy otra vez en el equipo profesional, vamos a seguir disfrutándolo. El fin de semana, la semana trabajé muy bien, como yo siempre trabajaba, me caracterizaba que realmente me gustaba, yo estaba divirtiéndome en el fútbol constantemente, entonces estaba era en ese afán. Y hacemos un partido el jueves, yo entro en el segundo equipo, está el segundo arquero, igual hacemos un 0-0, yo con la sub-20 y él con el equipo titular, y después me cambian, en el segundo tiempo la sub-20 nos comienza a atacar, pero me acuerdo de una pelota que en cierto modo es lo que se me queda antes del debut, Okay. que es una pelota que saco a un compañero en el ángulo, y después casualmente por eso es que me mandan a debutar a mí. Okay. Pero llega el sábado, llega el viernes y bueno, estoy en la convocatoria, pero yo dije, bueno, soy el segundo, voy a estar en la convocatoria, está bien, mi tercera convocatoria, vamos a disfrutarlo. Pero el domingo me acuerdo mucho que Dudamel no teníamos una cercanía, y me acuerdo que como a las 9 de la mañana, después de haber desayunado, íbamos a hacer la activación y me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Comiste? La verdad, desde la inocencia le digo, yo sí, estuvo buena la comida, comí, ¿descansaste? Yo sí, descansé bien. Me dice, ¿por qué vas a jugar? Era las 9 de la mañana y yo como que, bueno, está bien. Mi primer creo que fue avisarle a mi familia, avisarle a mi mamá, estaba Carla, mi esposa, mi novia para ese entonces, y ya de ahí por allá me enfoco en el partido. Lo bueno es que estamos hablando de 6 horas antes del partido, no 3, 4 días. Claro. Que no me dan ese tiempo de asustarme, de darme nervios. Entonces, de sobrepensar tanto también, no, eso fue de una. ¿Y sí. qué tal? ¿Cómo estuvo el partido? El partido fue bonito, fue un marco, pues era un clásico, Táchira Estudiantes, Jorge Luis Pinto, el técnico del Táchira, jugadores importantes de Venezuela en el Táchira, jugadores importantes de nosotros. Un 2-2 que al principio pues no tuve nada que ver en los goles. Después analizo como entrenador de arquero el primer gol. Es un poquito culpa mía porque me lanzo hacia atrás, cosa que le corrió mucho a ustedes. Pero la verdad no tuve culpa. Lo que dejo es el manejo emocional que me dieron ellos, que de allí aprendí mucho. No me dejaron salir al camerino, no me dejaron salir a la cancha a calentar. Okay. Yo iba a salir a calentar, me cambié, normal. Decir que tenía nervios excesivos, no, pero los nervios en cierto modo siempre van a existir. Voy a salir a calentar y me dice, no, tú no calientas, tú calientas dentro en el camerino. Entonces yo, pues bueno, calentemos en el camerino. Okay. Sí se veía un poquito la gente que estaba llegando, pero antes sí se veía porque en el camino hacia el estadio la gente con banderas y todo, y era como que bueno, ¿para dónde vamos a ir? Pregunta importante, ¿eran locales o visitantes? Éramos locales, era nuestra ciudad. Bueno, uf. Y primera vez que vivo un partido en el que la afición va al hotel y nos acompaña desde el hotel hasta el estadio, el banderazo que llaman acá. Entonces, todo eso que pasó fue como que ese manejo emocional para que a mí no me diera nervios como tal. Claro, yo ahorita en frío lo analizo y sí, yo tenía miedo, yo tenía 18 años, no tenía 17, como siempre digo, tenía 18 años recién cumplidos. Y cuando salgo al estadio no me acuerdo mucho de eso, me acuerdo fue el empate 2-2 que realmente sí fue que miré hacia las gradas y veo realmente en dónde estaba. Porque era impresionante, no se escuchaba nada. Escasamente a 2-3 metros me escuchaba. O sea, vivir un marco habían 32.000 personas en el estadio. Uf, un número grande. Sí. Manejar sí, eso sí. a esa edad. Pero bueno, ¿y cómo fue ese paso por el equipo profesional?
De aprendizaje, Ok, de mucho aprendizaje mental, en cierto modo, porque siempre se los digo, fui un sparring del fútbol. Estuve 5 temporadas, jugué 12 partidos y medio, porque me tocó entrar en un partido de suplente de Rafa Romo a mitad de tiempo. Y de mucho aprendizaje, de estar en diversión, de estar en un estadio, viajes, conocer hoteles, eso que da el fútbol. Económicamente, la verdad, si soy sincero, no fue lo mejor, pero también dio mucha fortaleza por ahorita estar en lo que estamos haciendo, eh, conocer compañeros que me enseñaron demasiado, que me marcaron también a nivel ético, a nivel profesional, hasta el ser humano, porque yo soy una persona muy introvertida, como, aunque ustedes no lo crean, yo soy demasiado no, introvertido. no, 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 eso no lo puedo creer. Se lo puede decir mi esposa que yo soy la persona más extrovertida del mundo. Introvertida, perdón, no soy extrovertida, introvertida. No parece, no parece. Sí. Entonces, eso me deja mucho el fútbol. Sí, fue un proceso bastante largo, de casi 10 temporadas, pero no fui el titular. Pasé a ser como un segundo o tercer arquero. Estuve convocado casi todos los partidos, pero no jugué. Pero me quedo con el privilegio de que el primero fue un clásico, el segundo fue un derbi, el último partido fue un derbi, el cual el que perdía descendía. ¿Contra? El Vigía, Ok, es de la ciudad. Pero es como decir, como poner Millonarios Equidad, ok, ok. ¿sí? O sea, el Y clásico que decía será más un Millonario Santa Fe o un Millonarios, Millonario Nacional. Millonarios Nacional, en Ok, cierto modo, un poquito más a nivel nacional. listo. Sí. Y esto fue un derbi. Entonces, que tuvo mucho trabajo mental también, porque estaba en un punto de mi vida demasiado bloqueado en el fútbol, no me metía, no jugaba, económicamente no era lo mejor. Y cuando me acuerdo que trajeron a un compañero que supuestamente era porque a mí no me iba bien en ese momento, pero cuando yo veía las capacidades técnicas no eran las mejores. Le costaba con los pies, le costaba el juego aéreo y era un arquero más veterano que yo. Entonces, a él se lesiona el arquero titular, lo decide meter esa semana y lo preparan toda la semana con los pies para que él esté bien en el partido y al minuto 5 se lesiona. Y me tocó entrar. Pero pasó algo el jueves, me acuerdo mucho de Carlos de Castro, una persona que valoro mucho, que falleció en el fútbol, que me vio tan obstinado un jueves que me dijo, agarra la pesa y vamos a entrenar. Yo le decía, no, yo no quiero nada, yo no quiero entrenar, estoy molesto, estoy obstinado. Agarra la pesa y me espera ya que yo ahorita vamos a ir a fortalecer. A ti te puede estar pasando lo que sea, pero tú no me dejas de entrenar. Y yo con rabia dándole la pesa, me dice. Y resulta que el día que entro, él era el central titular, me dice, ve que estás hecho para jugar clásicos. Uf. Es que la vida siempre nos pone personas que nos guían, ¿no? Personas muy Siempre, sabias que nos guían. siempre. Por eso digo que para mí el fútbol ha sido una academia de formación impresionante, la verdad. Bueno, y después por este paso, ¿cómo fue que te diste cuenta que dijiste, ya yo no sigo acá, me voy a dedicar a ser entrenador? Porque para los que no saben, el profe Darwin ya lleva 8 años Como como entrenador. entrenador acá. Bueno, acá Acá en 8 años. Colombia, 8 años. Yo lo conozco hace 2 años, yo llevo entrenando con él hace 2 años. Entonces, cómo fue ese punto, no? Porque ya son direcciones muy diferentes entre seguir siendo jugador y ya decir, no, me voy a dedicar a ser entrenador. Entonces, ¿cómo fue que lo decidiste? ¿Cómo fue ese llamado a esa vocación? Como no, ya lo mío es preparar en vez de prepararme. Eh, en un punto de quiebre de la vida, se me finaliza contrato a nivel profesional y me consigo en ese punto de, ¿y ahora qué hago? Yo recuerdo que lo conversé mucho con mi esposa y esa palabra me marcó mucho, que es, yo no sé hacer más nada que el fútbol. Yo no me dediqué a estudiar, yo simplemente me dediqué a una carrera de fútbol. Y cuando me encuentro en ese punto de quiebre, finalizamos un contrato raro porque ni fui ni me llamaron. Se me vencía el siguiente semestre el contrato, pero tampoco creo que me necesitaban. Y fue así. Y ya. Y es como que, ¿y ahora qué hago? Yo solamente sé hacer fútbol, es lo que sé hacer. Y me dicen, bueno, pues ponte a estudiar. Ponte a trabajar porque tú sabes hacer muchas más cosas. Y de allí, por cosas de la vida, está en una escuelita y está entrenando uno de mis primos y mi hermano, muy pequeño para ese entonces, y me dicen,
pues no estás sin hacer nada, ¿por qué no vas y entrenas? Ahí ellos están. Yo es que yo no sé entrenar. Me dicen, no, pero si tú has entrenado, si tú fuiste profesional, ¿por qué no vas y los entrenas? Y yo le digo, pues, ¿por qué no? Tocar no es entrar, dirían por ahí. Y vamos, y sí, comienza ese caminar. Estamos hablando de más de 12 años ya casi, aproximadamente. Siempre es tiempo. Sí, Bastante sí, tiempo. sí. Pero pasó algo en lo crítico del fútbol profesional, es que nosotros éramos una vitrina política. Y antes de terminar ese contrato, nos llevaban, como decir, a hacer clínicas. Pero bandera política, que no me gustaba. Era un fastidio. Nosotros al salir de entrenar de 7 a 9 y de 9 a 12 ir a un lugar, pero me pasó algo muy curioso, que nosotros íbamos estresados del fútbol, pero cuando de repente llegabas y veías la ilusión de los niños y tú decías, mierda. Pero después pasó algo raro, porque es que entonces nos comenzaron a mandar a los que no jugábamos y era como que vaya para acá y vaya para acá y nosotros, bueno, vamos. Hasta que un día hicimos uno de 2 horas, fuimos a una ciudad, a un pueblito y nosotros íbamos obstinados en el camino, estresados siempre nosotros, pero cuando llegamos vimos la ilusión de los niños y como decir, no. Ahí cambia. Entonces mi compañero agarró los delanteros, el que era delantero, el otro central, y yo me quedé con los arqueros, hicimos un trabajo y creo que desde allí comenzó esa chispa de decir, bueno, me gusta, lo puedo hacer, ¿por qué no? Y después pasó ese salto con nosotros y de ahí, bueno, me abrieron las puertas, doña Marina, que también, la del club, creyó en mi trabajo, creyó en mí, me dijo, no, a puerta libre, lo que puedas hacer con ellos, disponible, quieres material, quieres todo, y de allí comencé ese paso a ser entrenador. Pero, me mencionas a Doña Marina, pero ¿qué club o cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Las Américas, Las Américas Fútbol Club. O sea, ese fue el primer club donde fuiste Club, entrenador sí, de arqueros oficialmente. Entrenaba a mi primo, que era Aldair, él logró jugar profesional luego, y estaba mi hermano, él logró jugar selección del estado y todo eso, pero después sí no siguió en el fútbol. Ahorita está en la carrera también como entrenador. Sí, Joel, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿y cómo se da entonces ya ese paso de estar allá en Venezuela a pasar acá a Colombia? No, Venezuela estaba pasando una crisis económica muy fuerte, pero a Dios gracias y con mi esposa estábamos trabajando en proyectos que no vivíamos mal. Nunca salimos desde la necesidad, pero salimos con ese afán de, bueno, hay fronteras, tocamos puerta y uno de mis compañeros, el de Alfa Store, Alfredo, Ok. para mí es el Pepo Sánchez, no es Alfredo. Para los que no saben, Alfastor es una tienda dedicada a vender guayos. Sí, es correcto. Sí. Y él hace un enlace con un profesor que conoció en Panamá y llegamos acá a un club que se llama CDI, Club Deportivo Independiente, a iniciar el proceso acá. Casi como nos pasó en Venezuela, como que llegas, trabajas, como vieron que yo venía a ser profesional, como les gustó mi trabajo, me dieron carta libre para entrenar a los arqueros como yo quería. Y ahí comenzamos ese proceso acá en Colombia digamos, como tal, en un club. Llegamos fue a trabajar en cierto modo. Y eso fue hace 8 años. En números sí le decía, ¿no? Pero estamos hablando de casi 9 años. 9 años, bueno, sí, 9 años. 9 años acá. Y ahí es donde comenzamos a hacer. Luego viajamos a Venezuela otra vez porque me invitaron a un proyecto de segunda división que no se dio. Me quedé, yo antes de venir acá ya tenía un proyecto de academia de arqueros como tal, pero le trabajaba a unas categorías menores. Regresé y también me dieron la oportunidad de trabajar como en las categorías menores del equipo profesional, como asistente del equipo profesional. Y después saltamos otra vez acá a Bogotá. Estuvimos esos 2 primeros años, estuvimos yendo y viniendo. Bueno, ¿y qué tal ha sido la experiencia ya oficialmente con la, ¿cómo podemos decirlo? Academia de Arqueros No me Darwin gusta Moncada? esa palabra. No me gusta esa palabra. Ok. Es una de las palabras que no me gusta. Entonces, ¿cómo lo llamarías tú a lo que Alguien hay? apasionado que te quiere enseñar a ti, vamos a poner otro nombre. O sea, no encasillarlo. No me gusta encasillarlo como bien. una academia. Por un tema personal que tengo, que el día que sea una academia tiene que ser una instalación con todas las condiciones, tiene que ser nuestra cancha propia, que vamos a hacerlo luego. Estamos abiertos a cualquier donación de cualquier patrocinador. No. Bueno, sí. Pero sí, para hacerlo academia tiene muchos más parámetros que me encantaría para darle ese nombre. O sea, mejor dicho, si se va a hacer bien, se hace. O sea, si se hace, se hace bien. Sí, tal cual. De momento, desarrollador de las habilidades de los arqueros, vamos a ponerle así, o Darwin Moncada, como nos conocen en Instagram. Y desde que ya estás así netamente con los arqueros digamos que a tu cargo, por así decirlo, Darwin Moncada, ¿qué es lo que más te ha marcado? ¿Qué es lo que más has aprendido? Que tú digas, uy, me quedo con esto,
aprendí esto, sí, ¿qué te ha marcado más? Todos, de todos he aprendido algo, por lo más mínimo, por lo más grande, de todos he aprendido. Entonces, yo siempre se los digo a las personas, yo estoy en un constante aprendizaje con ustedes. He entrenado profesionales, he entrenado ex arqueros profesionales, como he entrenado personas discapacitadas, como he entrenado arqueros que no lo saben y llegan con ese afán de querer aprender, con muchos miedos. Pero lo que más me queda es que de cada uno de ellos voy aprendiendo. Y aprendiendo algo que me gusta a mí, que es el ser. Ok, ¿qué es el ser? Cómo son, cómo piensan, cómo viven esto que yo también lo viví a nivel profesional, cómo viven un error, cómo viven esa frustración, cómo viven todo ese tipo de vivencias, cómo viven una emoción cuando quedan campeón. De acuerdo. Entonces yo voy sumando constantemente de cada arquero lo que vive. De ejemplo, cómo llegaron y cómo están hoy. Eso sí se nota mucho, honestamente. Lo digo por experiencia propia. Cuando yo llegué con el profe, yo siempre arquero de jugar los domingos con los amigos y ya. Y dije, bueno, quiero entrenar, a ver qué es lo que tanto dicen que entrenamiento de arqueros, eso es fácil. El primer día yo me acuerdo, creo que me vomité, casi estuve a punto. Y sí, la mejora, no solo digamos que a nivel personal, sino también yo tengo referencias muy claras de algunos arqueros con los que entreno, que de verdad el cambio ha sido increíble, pero más que a nivel técnico, a nivel mental. Impresionante. Sí. Impresionante cómo cambia el chip. Pero es lo que yo te digo, por eso es que me gusta el ser y me gusta cada persona, es porque cada persona tiene eso, a la final uno tiene eso por dentro. Simplemente es que buscarlo y ver cuál es tu habilidad o en qué eres bueno para salir adelante, porque si no, no estuviéramos hablando acá. En Muy cierto cierto, modo. muy cierto. Sí. Sí. Pues para los que no saben, en parte Real G también es mucha influencia acá del profe. Hay que vuelvo a decir, es que eso es gran influencia es del que profe. tenemos que decirlo así porque es que eso usted lo sabía, eso usted lo vivía. Que el miedo, que el temor, pero a la final es, como yo te lo digo, y como dije el día de la sub-16, y como dije el día que me llaman al profesional, y como dije el día que me toca debutar, ¿y qué va a pasar? Y sí, acá morir, ¿qué vamos a hacer? Y aquí estamos. Bueno, y hablando así, tú dices del ser, porque todos somos un mundo diferente, todos ¿sí? Nos forjamos diferente. ¿Hay algún momento en específico en la vida de Darwin Moncada que haya marcado un antes y un después? Que tú digas, no, esto me cambió totalmente la vida. No, bueno, no sé, es que algo que me pasa, que es que día a día le tomo al día lo que me enseñó, lo bueno que viví hoy para ver qué me va, no, vamos a darle vuelta otra vez. Le saco al día lo bueno que me pasó para que eso me quede para el posterior. Ok. Es raro decirlo. Pero entiendo el punto. A mí me marca el día a día es, digamos, un punto crítico. Estar en el profesional me marcó mucho. No hubiese sido entrenador de arquero si no hubiese sido arquero profesional. Sí, eso me marcó demasiado. Pero llegar y comenzar a formar niños y academias y decir, bueno, ahora yo no quiero trabajar con un club, sino quiero trabajar a las personas, personas como lo llamamos nosotros, personalizados o grupales o equipos o la recocha que son ustedes. Pero bueno, ya que tocas ese tema, ¿qué es lo que Darwin Moncada busca transmitirle a los arqueros que van a entrenar con él? Que crean en ustedes. Que crean en lo que ustedes saben. Esa es la saben. premisa de Darwin Moncada. Sí, es que eso es lo que yo vivo constantemente. Los aspectos técnicos, eso lo vamos desarrollando en el camino, pero que crean en ustedes es lo más difícil, pero que cuando se cambia, hace la diferencia. Pero ya que dices eso también, ¿cómo cambiarle el chip a una persona para que pueda creer en sus habilidades, que pueda explotar ese potencial? Porque me acabas de decir, esa es mi base de lo que yo enseño, que crean en sí mismos, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo has logrado hacerlo? Lo que me ha pasado constantemente es analizar cuál es tu virtud, en qué eres fuerte, en qué eres bueno, y te potencializo eso. Okay. Sí, que tienes cosas negativas, pero esas cosas negativas vamos a ir trabajando. Pero me enfoco más en lo que eres bueno. Y eso vamos a mejorarlo. Y eso vamos a fortalecerlo.
Y eso es lo que hace ese despertar, porque cuando tú ves una persona que tú le dices, mira lo que eres bueno, no creo, yo no creo, eso me está saliendo mal, te lo muestras en un video y dices, mira cómo eres. Eso es muy cierto. Tienes razón lo que dices. Eso es muy cierto. Sí, bueno, y ahí tú comienzas a cambiar el chip. Para no darle el nombre, me ha pasado ahorita con un arquero que fue una pelea constante, mejora, habla, lidera, camina mejor, corres así. Y hasta que se dio cuenta que en un partido sacó, habló, lideró y dice, y ya tú lo notas en los entrenamientos, llegan es como que ahora, si yo hablo más y estoy así, soy mejor. Entonces ya eso lo va marcando. Sin tener que decirle, mire, vamos a hacer un intercambio, vamos a cambiar el ser. No, simplemente es ir mostrándote en el camino lo que eres bueno para que eso se te vaya, como que ir irradiándote luz para que tú brilles. Ok. Para darle otro nombre. De acuerdo, de acuerdo. O yo llego al entrenamiento, es que usted es muy malo, es que usted no sirve. No, usted... no. Bueno, No, sí, cuando no. estoy molesto, pero... Uy, es que el profe molesto. Hay que evitarlo un poquito cuando viene así cargado. Bueno, vamos a pasar entonces ahora. Voy a hacer unas preguntas muy puntuales. ¿Listo? Este es un ping-pong de preguntas. Entonces, Pero primero déjame servirme un café porque preguntas sin respuesta no sé. bueno, ¿y de dónde es el café, profe? Este es de Orígenes Café, un loco arquero que nos compartió la pasión por el café y bueno, aquí estamos sirviéndonos un café de ellos. Tienen que tomarlo, por cierto, se los recomiendo. Y el café de Colombia pues es el mejor y con este mucho mejor todavía. Es que también hay unas preguntas, porque tenemos una nueva sección que son preguntas ya específicas del público para cada el profe. Entonces también vamos a hacerlas. Acá igual hacemos una edición, ahí cortamos el tiempo. Entonces, pregunta Daniel Felipe, ¿cómo puede entrenar un arquero la mentalidad? Ese es el diario que me pasa con los arqueros. ¿Cómo entrenarlo es difícil? Porque es que yo no me puedo meter en la cabeza de cada uno. Pero vuelvo y traigo a cotación lo que estamos hablando ahorita. Demostrándote en qué eres bueno. Aunque sea difícil verlo, demostrándote en lo que eres bueno. Ok. Mostrándote tu habilidad, mostrándote tu potencial. Creo que esa es la mejor manera para trabajar la mente constantemente. Listo. Nos pregunta Aura Sofía, profe, ¿cómo hacer con la actitud de un arquero en partido desde el carácter hasta la comunicación? Es que lo es todo. La aptitud y actitud en cierto modo la diferencia no es mucha. Es cómo tú caminas. Eso lo hablamos hace rato. Cuando yo llegué a un equipo, cómo yo camino, cómo miro, cómo me expreso hacia las personas. O sea, para Darwin Moncada ese tipo de cosas, esos pequeños detalles que llamamos definen un buen arquero, Sí. pues no de un mal arquero, sino digámoslo, de un buen arquero. Sí, porque es que en cierto modo nosotros tenemos algo que es que nosotros no corremos. Nosotros lideramos. Si tú vas al organigrama, nosotros lo que hacemos es delegar funciones para que nos cumplan y mi trabajo a la final salga mejor. Entonces, ¿cómo caminas? ¿Cómo te expresas? Pero eso no nace en un partido, eso nace en un entrenamiento. Si tú en un entrenamiento no entrenas liderando, hablando, organizando, como siempre le digo, contextualizándote que estás en un partido, no lo vas a hacer en un partido. Pero ahí me surge una duda interesante, ya que hablas de la actitud. ¿Cómo delimitar esa parte entre tener la confianza suficiente a lo que decimos hoy en día, hacer un agrandado? Sí, es que esto ya lo conversamos, que la confianza y el exceso de confianza eso es una línea muy delgada y cuando se pasa... Hay errores, no me gusta. Lo hemos visto en estos días en el fútbol colombiano. Los arqueros han tenido errores, pero eso le pasa a todo el mundo. Lo que Sí. yo conversaba con un arquero y era, crees en tus capacidades, pero no pases esa línea. O sea, ponlas al servicio del equipo o ponlas hasta al servicio para ti, pero no pases esa línea. Es como cuando un arquero pasó ahorita con el del Cali, si mal no estoy, que es muy bueno con los pies, pero saca exageradamente y se la pega en la espalda. Ah, no, con el del América. Con el del América. Sí, Y pasó con el del DIN Libertadores. que controla muy bien, pero Sudamericano, después se excede y genera un error. Entonces, el liderazgo, yo soy de los que piensa que el liderazgo no es putear. Para mí el liderazgo es organizar. Lo que me pasa con los entrenamientos, ¿cómo es mi manera de liderar a un jugador cuando yo era jugador? Mostrándole su habilidad. Sí, se equivocó, no es, pucha, ¿por qué se equivocó? Porque al final eso ¿en qué va a servir? Sino decirle, hey, la próxima se la quitas. Eso para mí es liderazgo. ¿Sí? En vez de tú pelear con una persona, pucha, pero ¿por qué no marcas? Hey, agarra y márcalo acá. Cuando ellos entienden eso como liderazgo, ellos te van a hacer caso. Cuando ellos lo entienden como que qué fastidio ese arquero,
es donde pasa, no sé si te ha pasado como arquero que cuando tú hablas no te hacen caso. Sí, O que cuando uno tú va a das salir. algo puntual, ellos dicen, ok, sí, te hago caso, está bien. Eso pasa mucho, ¿no? Que uno ve casos en que, voy a salir, y digo, mía, y el defensa, el central, dice, y la saca. A Dios gracias nunca me pasó porque sí tenía algo que con mis compañeros, si yo decía voy, Ya, mía, a muerte. y si yo no decía nada, no iba, porque Ok. sabía que... Entonces, creo que esa es la manera de irradiar liderazgo. Yo le digo a ustedes cuando estoy entrenando, imagínate que llegamos a entrenar y Darwin Moncada esté, vamos a entrenar fuerte hoy. ¿Eso es liderazgo? No, Cuando le digo que vamos a entrenar fuerte, vamos a entrenar fuerte hoy. no, pues si nos empiezan a regañar desde la activación. Si no, no despiertan. Pero bueno, mira, dice David Quiroga, me encantaría saber cómo han sido sus experiencias con técnicos que ponen arqueros por rosca. Ok, la pregunta rosca siempre polémica. va a existir. La rosca siempre va a existir. Y es algo que yo no puedo controlar. No me gusta porque pues tuve el privilegio de estar en un equipo por mis habilidades, más no por rosca. ¿Sí? Pero tú no puedes quedarte llorando por eso. Es que justamente él después dice, nos ha afectado a muchos y posiblemente nos ha frustrado a muchos arqueros. Es que eso es un tema de mucha frustración, porque tú puedes tener todas las habilidades, pero te ponen a alguien que dice, bueno, aquí está el dinero, me metes a jugar a mí. Tú no puedes hacer nada. Yo lo viví. Yo tuve un compañero que tenía una cláusula. Y a mí me fueron a meter y se dieron cuenta de su cláusula y me dijeron, no, no puedes jugar. ¿Y cómo fue manejar esa frustración? No yo creo? pero no está en mi control. ¿Qué me tocó hacer? Mañana ir a trabajar más fuerte porque no puedo hacer más nada. Uf, eso sí es un tema bien complicado del fútbol profesional, ¿no? Pero, ¿cómo puedes revertir la rosca? Yo conversé esta semana, por cierto, con Samuel y le decía, ok, tienes a alguien que está en selección, que está por delante de ti, que tiene más edad. ¿Qué tienes que hacer para mejorarlo? ¿Qué tienes que hacer para superarlo? Trabajar. Día a día. Y estar preparado para cuando se te presente se te presente la oportunidad, decir, aquí estoy yo. Muy cierto. Esa es creo que es la manera de darle la vuelta a la rosca, porque no puedes hacer nada. Y siempre va a existir. Es hacer algo positivo con esa emoción negativa, con esa frustración, Sí. Es como proyectarla, seguir nosotros trabajando. teníamos un lema como futbolistas, siempre se le sale la rueda de la carreta. Y hay que estar preparado ahí para cuando se le salga la rueda. Pues como pasó en tu caso, ¿no? Sí, porque yo estaba muy frustrado. Yo ese día estaba, pero bloqueado. Y dije, ay, yo no quiero nada. Y me tocó entrar. Me tocó salir figura ese día, porque si no, imagínate la presión de haber descendido ese día por mi culpa. No, total. Como dijiste tú, estar preparado para cuando la rueda. Y me acuerdo que ese día, que Sí, tenía el entrenador más pesado en la vida que no me quería. Y me dijo, fue el único que me dijo, muy buen partido ese día. Y era el que no me quería a mí. Todo pasa por algo. Se salva la rosca entonces. Bueno, Beto pregunta, ¿cómo ha sido tu proceso como entrenador de arqueros? Que eso ya lo hablamos un poquito. Divertido. Darwin Moncada igual, todo diversión. Candas, no lo hacemos para competir, es por diversión. Y por las chicas. Es que todo ha sido vuelvo y te digo, no ha pasado por suerte, ha pasado porque Dios ha tenido un propósito conmigo, constantemente lo veo. Y ha sido diversión. Si yo no me estuviera divirtiendo, créame que no lo estoy haciendo. En este día me preguntaban, ¿por qué no eres el entrenador de tal? ¿Por qué no presentas en un equipo? Yo digo, porque donde estoy lo estoy haciendo tan bien, que me estoy divirtiendo tanto, que lo estoy haciendo, este es mi mejor momento ahorita. Y creo que lo más bonito de eso es ver lo que se genera, ¿no? Porque a fin de cuentas se ha generado una comunidad. Sí, Una comunidad muy bonita, donde uno va a entrenar, somos varios, por sesión, llegamos a ser 8 máximo, a veces podemos ser 1 o 2, pero es un ambiente muy unido, muy chévere, donde uno puede ir a entrenar y sabe que si la embarra, pues uno se va a reír y ya, y no van a estar ahí encima de uno. O alguien va a ver una falla y te va a decir, mejóralo así. Hazlo así. Y que uno sabe que tiene una buena intención de que uno mejore, no es malintencionado. Entonces, ese resultado de cómo el profe trabaja se ve en ese tipo de cosas también. Pero mi proceso ha sido siempre lo veo es como evolucionando constantemente. Yo no entreno hoy como entrenaba hace 12 años, ¿sí? Ahorita entreno de otra manera, ahorita tengo otros conocimientos,
pero ha sido de un constante aprendizaje, lo que te decía, de cada persona he sacado algo, porque si yo te veo a ti, cómo te entreno a ti, qué te aplico a ti, pero qué le aplico a aquel, y de aquel qué me le sirve acá, o sea, constantemente ha sido un proceso evolutivo diario. Ayer entrené una cosa, mañana tengo que entrenar otra. De acuerdo. Pero sí ha sido de diversión, la verdad. Me divierto cuando vomitan, me divierto cuando se ríen, me divierto cuando lloran, me divierto cuando quedan campeones, me divierto... Que me ven frustrado, mi cara dice otra cosa, es lo que siento por dentro. Pero bueno, profe, ¿qué consejo le darías a un arquero o una arquera que ahorita está en ese proceso de llegar a fútbol profesional? ¿Qué es lo que más le dirías basado en tu experiencia, en todo? ¿Sí? Porque es una experiencia muy grande de vida. ¿Qué le dirías específicamente a esa persona? Es una responsabilidad muy grande porque pues, mi historia fue mi historia y la de ellos No, es la totalmente de ellos. de acuerdo, todo es diferente. Pero que lo hagan háganlo hoy sin pensar qué va a pasar mañana. Porque hoy entrena uno pensando en mañana y no disfruta el hoy. Disfrútalo hoy y mañana se te van las cosas. No des nada por perdido hoy, mañana se te van a dar las cosas. Ese creo que es mi secreto y es lo que me pasa a diario con los arqueros de esa edad, que me parece una edad muy difícil. Es, entrena al 1000% hoy porque tú no sabes quién te está viendo. Cuando dices de esa edad, ¿a qué edad te refieres? 16, 15, 19 años. Okay. En Colombia hablamos de 20 años, ya 21 ya se están quedando. Pero en Venezuela ya arqueros de 16, 15 ya tienen que estar pensando en un profesional. Ok. ¿Hay algo que tú cambiarías de este mundo de entrenadores de arqueros? Algo que tú digas, no, yo con esto no puedo, sería... Eso no lo controlo yo. No, de acuerdo, pero... No cambiaría nada. No cambiaría nada porque me pasó a mí como futbolista y me está pasando como entrenador. De cada uno, sea bueno o mal o entrenador, yo aprendí. Yo tuve un entrenador a nivel profesional que me estaba enseñando técnicas básicas de caídas laterales y fue el entrenamiento más aburrido de mi vida. Exageradamente aburrido para mí. Pero ese entrenamiento me sirvió con el siguiente entrenador de arqueros. Y era para mí en el momento el peor entrenador. Entonces yo no cambio nada. Lo que yo le digo a mis arqueros es, apréndele de ese entrenador. ¿Qué es malo? ¿Qué te está haciendo que a ti no te gusta para que eso lo mejores? Y que si es muy bueno, sácale provecho. Entonces yo no les cambio nada. Cada uno tiene su aporte, cada uno a su manera tiene su aporte, cada uno tiene su... Creo que nosotros como entrenadores siempre estamos buscando tu mejora. No sé si lo viste en estos días en un video, es que un entrenador está pensando en que tú mejores, no en que tú empeores. No, igual, el papel del entrenador de arquero es fundamental. O sea, y eso, hay un video hablando un poco sobre eso. Pero sí, o sea, el papel del entrenador de arquero en la vida, digámoslo así, deportiva del arquero es un pilar. Sí. Porque es de donde uno aprende, uno practica, donde uno se construye. Y al menos lo que me ha pasado en mi caso contigo es que no solo ha sido a nivel deportivo, sino a mí también me ha ayudado a crecer mucho a nivel mental y como persona y muchas cosas. Ha sido un crecimiento muy integral. Entonces, siento que... Sí, es de construir en cierto modo. Es muy importante. Esa es la palabra que se queda de eso. Bueno, entonces ya para ir cerrando, ahora sí vamos con unas preguntas puntuales, las ping-pong. Ping-pong. Ok, ya sé. Pero bueno, cafecito para poder responder. ¿Cómo está el café? Ese lo hice yo. Muy bueno, muy rico. Ah, bueno. Gracias también a Café Orígenes. Bueno, profe, un arquero que te haya motivado o inspirado. Oliver Kahn, en un afiche, con unos guantes Adidas. ¿Por qué? Por el temple que marcaba. O sea, para ti, ¿tu arquero favorito es Oliver Kahn? No, ahí está Casillas como favorito. Pero él inicié viéndolo en una foto, vamos a decirlo así. Ok. Una frase que repites mucho siempre. A tope. Ya sabías yo esa respuesta. ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. Pero, ¿de dónde nace ese a tope? ¿Por qué a tope? Porque siempre tienes que estar a tope. Siempre tienes que estar dando el 100% de ti. Muy bien. Este muchacho me llena de orgullo. Un partido que nunca vas a olvidar.
Mm, el del jueves. Jueves antes de debutar. Porque por ese partido yo no debuto. Sin ese partido yo no debuto. Ok. Decía, sin esa pelota que saqué al minuto 75 en el ángulo, yo no debuto. Una enseñanza que te haya dejado el arco. Pero hay otro. En una cancha de mi barrio, una cancha morfa con arcos de madera, que en este hice un video en YouTube, pero no era en esa cancha, de barro divirtiéndome con mi comunidad. Ese partido tampoco nunca se me olvida. Pues que es que no hay nada como jugar con los amigos así. Pero específicamente ese no se olvida. Esos dos. Una enseñanza que te haya dejado el arco. Que tú no sabes lo que puedes lograr hasta que estás ahí. O no sabes de lo que eres capaz de lograr hasta que estás ahí. Porque gracias a Dios logré varias cosas sin ese empuje extra. Siempre lo digo, Dios tenía un propósito, pero lo hice porque yo también creí en mí. Muy bien, profe. Totalmente de acuerdo. Bueno, arquero favorito, ya te pregunté, que dijiste Casillas. ¿Guantes favoritos? Esa pregunta, me quedo del 2012 para abajo. ¿Por qué? 2013. ¿Alguna referencia o marca en específico? A ver, Ullsport, porque eran los guantes que vi en una vitrina de una tienda deportiva, que eran los que usaba Dudamel. Adidas, porque los usaba Oliver Kahn. Adidas, porque me regalaron unos Predator a mí. Y después usé Reebok en cierto momento sí, 2013-14 usé Reebok. Ok. Pero ¿y del 2012 para acá? ¿Con cuál te quedarías? No, ya tienes tu preferencia. Ya me dijiste, del 2012 para atrás. Pero hoy en día, ¿con cuál te quedarías? Con ninguno. Está solo vendarse las manos y jugar así. No, bueno, me gusta el guante estructurado, me gusta el guante armado, pero quizás ahorita RG, que está haciendo muy bien las cosas por el estilo de guante que a mí me gusta. De acuerdo. Muy buena marca, infravalorada. Pero no. Ahorita es muy ahorita hay muchas marcas de guantes. Bastantes. Hay guantes locales, hay guantes que tú hasta puedes mandar a hacer, pero antes no. Antes era Reusch, Rinat, Ullsport, Adidas, Nike casi no existía, pero sí por ahí existían, y creo que Puma, pero no existía réplica. No, Y para tú traer Ullsport a Latinoamérica era muy complicado. Entonces, cuando tú ves unos Ullsport era así como que... Wow. Y eran muy costosos. Aún son muy costosos. Esa marca es costosa. Pero sí era un guante que valía mucho. Entonces, no sé, es que ahorita tú tienes para escoger. Por cortes me gustan mucho los cortes clásicos, armados, guantes. Por eso hablo del 2002, 13, 15, 14, 15 en adelante. Creo que para mi criterio, hubo decadencia de los guantes. Y eso fue culpa de la Adidas y de Nike. Por el guante de tela. Por el guante de la basura que decía yo. Y me van a vetar, pero es que yo no soy vendedor de guantes. No, está bien, estamos acá porque hablando allí de las marcas preferencias. comenzaron a replicar ese tipo de horma, ese tipo negativo. El negativo no es malo, porque yo llegué a tener unos guantes Puma de Diego Benaglio, corte negativo en el 2011, que era un guante armado, pero era un corte negativo. Lo que pasa es que después entendieron negativo como un guante desechable prácticamente. Por eso es que yo tengo del 15 para allá. Bueno, profe, ¿y guayos? Adidas, 100%. ¿Alguna De gustos, referencia? todos. Copa, lo que fue línea Copa, cuero, todos. Mis favoritos, porque los usé y me parecieron muy cómodos, los Adipure. 2012, no, esos son 2009, pero los usé en el 2011. Ok. Ahora, ¿cómo es el arquero ideal para Darwin Moncada? Que tenga los reflejos de, Casillas. el juego aéreo de. Uy, ahí sí me deja pensando, pero... Porque Casillas no tenía juego aéreo. Sí, el juego aéreo de Reni Vegas, Venezuela, 2000, por ahí 10 al 12. Me toca hacer la investigación. Hay pocos videos, pero sí. El saque de meta de. El de Ederson, Ok. sí. De volea. El Pato Bondancieri. Y con el brazo. No me gusta mucho ese saque. No tengo favoritos. No, por ahí. No. Por lo menos Rafa Roma tiene un saque largo de saque de mano.
Y nada más ni nada menos, muy importante, liderazgo. No viví mucho esa época, pero me gustaba lo que marcaba Oliver Kahn dentro de la cancha. O sea, ese es el arquero ideal de Darwin Moncada. Sí, digamos que sí. Sí. Bueno, profe, pues darte las gracias por tomarte el tiempo, que yo sé que tienes una agenda muy, muy apretada, de estar acá, compartir un poco, abrirte, no solo conmigo, sino a las personas que nos van a ver y escuchar, de contar un poco esa historia, ¿no? Porque a fin de cuentas todos tenemos una historia por contar y estoy seguro que los que nos están escuchando y viendo se van a quedar con algo que los va a marcar. Entonces, gracias por estar acá, por estar en este espacio. Y nada, nos escuchamos y nos vemos en otro episodio de Arqueros Anónimos. No se los pierdan, está recomendado.